esta semana en el Vende Diferente Podcast. En los primeros segundos, cuando nos encontramos con nuestro cliente, lo primero que te debe quedar muy claro es que nosotros estamos ahí es para él. ¿En qué sentido? En que somos una figura de autoridad. La forma en que hablas, el vocabulario que utilizas, tu presencia me hace sentir que tú eres la persona con que yo voy a hacer negocios. ¿Me comprendes? Que no tengo que llamar a General Electric a preguntar, perdóneme, ¿quién es el supervisor de Chris para ver si hago el negocio? A ver si le pregunto a su gerente, a ver si me dan un descuento. No, es contigo. Es tiempo para vender. Oye. Bienvenido al episodio número 131 del Vende Diferente Podcast. Soy Chris Perry, experto en ventas B2B. Estoy súper contento, como siempre, que estés aquí conmigo. Si es tu primera vez, no olvides escuchar los otros episodios, pues hay 130. Y si te gusta el contenido, chicos, por favor, pueden dejarme una calificación y comentar en iTunes, YouTube o Spotify. De esta manera podemos ayudar a las otras personas a encontrar el podcast, aumentar sus ventas. Y lo más importante, como siempre, cambia su vida. En este episodio estoy con un gran colombiano, un rolo, un bogotano. Es bien conocido en las redes sociales. Él es un speaker internacional. Él tiene 22 libros publicados. Él tiene un PhD. Ok, chicos. Yo creo que este puede ser la primera persona que he tenido en un podcast que de verdad tiene un PhD. Y chicos, él tiene no sé cuántos seguidores en LinkedIn, pero es impresionante. Es impresionante cantidad de seguidores. Estoy aquí con mi amigo Manuel Quiñones. Manuel, bienvenido a Vende Diferente Podcast. ¿Cómo estás? Luis, muchísimas gracias. Al revés, que me encanta que empieces con harta energía. Exacto, me encanta que empieces con energía. ¿Cuántos seguidores tienes en LinkedIn? ¿Sabes? Casi 80,000, casi 80,000, casi 80,000, Sí, 78,000, algo, casi 79,000, 80,000. Me encanta lo que tú publiques en LinkedIn, incluso porque son cosas diferentes. Yo sé que tu enfoque está en las ventas, pero a veces publicas cosas pues, que no tienen nada, pues parece que no tiene nada que ver con las ventas. ¿Tienes una estrategia detrás de lo que estás haciendo ahí? Pues mira, Cris, que te puse a pensar y creo que casi que lo dices y sí, hay una estrategia detrás, claro que sí. Y creo que como buenos vendedores que somos, lo que menos se tiene que notar es que hay una estrategia, sí, no se tiene que notar, tiene que parecer, ¿no? Es que las cosas fluyen de una forma como tan normal, cuando en Sí, realidad hay un trabajo previo. Nosotros los vendedores tenemos que ser muy estratégicos en cómo vamos a hacer nuestra venta, ¿no? Y eso es bien importante. Y como tú lo dices, pues realmente es muy estratégico porque lo que busco es precisamente acercar de diferentes públicos, de distintos sí. públicos, con diferentes, digamos, publicaciones distintas, como dices tú, de científicas, también publicaciones a veces del cuerpo. Yo también pongo mucho del cerebro, ¿no? Le doy mucha Sí. base científica a todo el tema de neuromarketing, neuroventas, entonces coloco muchas cosas del cerebro. Pero como dices tú, a veces empleo animales, ¿no? Ejemplos de la naturaleza, ¿no? No, Eh, yo creo que conecté contigo cuando yo vi un video, se volvió viral, como tenía bastantes impresiones. Y fue algo de básquetbol, una persona jugando básquetbol. Y me imagino que también es una manera para conectar con una audiencia más grande, porque la gente van a ver el video y luego piensan, pues, ¿quién es este chico? ¿Quién es Manuel Quiñones? Y empiezan a exacto. investigar un poquito más y las personas que obviamente conecten con el otro contenido que tienes van a empezar a seguirte. Así es, o sea, tú lo acabas de decir. Pienso que si bien está muy bien conocer a tu cliente, quién es tu cliente, o sea, Sí, segmentar el buyer persona o como le queramos llamar, ¿no? El buyer persona o el arquetipo de cliente, como eso está muy bien, pero hay un punto en que de todos modos, pues necesitas, ¿no? Salirte un poquito, ¿no? Una gotica y tienes que tratar, ¿no? De llegar a otras audiencias que de todos modos van a generar algo de enganche contigo, ¿no? sí, Y lo que estás buscando es atraer, ¿no? Es decir, tú simplemente es como dices, lanzas el anzuelo, lo sí. pican y ya pues se involucran con el resto ¿cómo se llama esto? El contenido y precisamente lo que tú estás diciendo.
genera una mayor audiencia que no estaba poniéndole atención a uno por los temas que uno maneja y se vuelven, de hecho, se vuelven muy seguidores muy fieles después y muy exigentes. Pues tienes la atención del público. Es Okay. correcto, lo Y primero, la atención. sabes que es chistoso porque chicos, antes de empezar a grabar con Manuel, estábamos hablando de su libro, pues uno de sus libros, y se llama ¿Quién tiene mi dinero? ¿Ok? Y yo dije a Manuel, eso es lo que dice Grant Cardone, ¿ok? Grant Cardone todo el tiempo, who's got my money, who's got my money? Y Manuel es como, ay, no me digas eso, él no sabía. Pues, ¿sabes? Otra cosa que él dice, él dice que money follows attention. Entonces, el Ah, dinero sigue la atención. Entonces, también es lo que estás haciendo. así es, y Sí, que me encanta, Chris, que me invites para precisamente ser el ejemplo vivo de cómo hacerlo sin ser sí, invasivo, cómo hacerlo sin ser invasivo, sin volverse molesto, exacto, como dices tú, de una forma muy natural, atraer la atención, ¿no? Atraer la atención. Y yo creo que cualquier estrategia de ventas, lo primero que busca es eso, generar atracción, atraer y llamar la atención, pero no es como muchos lo hacen, es como que no tienen como que no son pacientes, ¿no? Con esto de atraer, ¿no? Y es como que quieren, lanzan el anzuelo y ya quieren que inmediatamente pique y no es así. Los sí. que han pescado, los que son pescadores o los que algún día han pescado, saben que la pesca es de mucha paciencia y asimismo es el inbound marketing o el inbound sales, es exactamente igual, hay que esperar, hay que tener Pero paciencia. sí, lo que estás haciendo no solamente inbound, pues No, no, para obviamente, nada. sí, estás conociendo muchas personas para luego empezar a acercar a ellos a través de campañas outbound. Sí, Así es, es así es. súper Entonces, sí, mi importante. respuesta final para ti es definitivamente hay una estrategia por ejemplo, yo también trato de romper los patrones, no solamente en los contenidos, sino en los horarios. A veces, por ejemplo, yo creo que yo fui de las primeras personas que desmintió por LinkedIn hace varios años, ¿no? Que es mejor que publicar entre las 9 y las 11 de la mañana y entre las 3 de la tarde y las 8 de la noche. Mira, yo he hecho todos los experimentos del mundo Sí, y lo mejor es ser aleatorio, es lo mejor, es ser aleatorio. O sea, eso es falso, ¿me entiendes mi punto? Incluso depende mucho de tu audiencia, ¿no? Depende mucho de tu audiencia. sí. Entonces, rompo mucho el patrón y a veces me da por publicar algo a la 1 de la mañana o al siguiente día no publico nada O y depende al de otro día, dónde está tu audiencia también, porque sí, por exactamente. ejemplo, con este podcast, cada episodio sale a la 1 de la mañana. Okay. Imagínate, ¿Sabes por excelente. qué? No. Porque yo tengo un porcentaje grande, pues 11% de personas que escuchan este podcast viven en España. Ah, ok. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace alguien en España en la mañana? ¿Ok? Van a ejercicio y quieren escuchar un podcast. Entonces, Ah, voy a genial. publicar a la 1 de la mañana. Entonces, va a llegar a España primero. Ellos pueden hacer ejercicio, escuchar podcast y luego, pues, todos aquí en América Latina nos levantamos y podemos escucharlo también. Claro, genial. Sí. Exacto, a eso voy, ¿no? Conocer más tu audiencia y al mismo tiempo, pues, exacto, tener como, yo lo que hago es que rompo el patrón, ¿no? De vez en cuando, ¿no? Para que no se vuelva como tan monótono, ¿no? Sí. Pero genial lo que tú dices, claro, tiene un sentido porque conoces tu audiencia y eso es muy importante. Y, y yo sé que, pues, tú eres profesor, tú tienes un PhD impresionante. Yo tengo un MBA. No voy a ir al siguiente nivel, pues, para mí un No, 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 MBA es no te lo recomiendo. suficiente. Es decir, de verdad, tú eres un doctor. Lo chistoso de Colombia es todo el mundo es un doctor, ¿no? Es como, Sí, 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 acá todo el mundo cuando le yo dice empecé a doctor, sí. trabajar ya, es como, ay, sí, doctor Payne. Es como, Sí, Chris, tienes que conocer al doctor Pedro. Y yo sí, pensé, sí, wow, todo el mundo aquí tiene un PhD. Eso es impresionante. Y luego me di cuenta, ay, no, eso es solamente una cosa que hacen los colombianos. Es un doctor, todo el mundo. Ni sí. tienen como un maestría. Sí, entonces, Sí, sí, lamentablemente viene de nuestra cultura desde hace mucho más atrás, porque en otra época, te cuento un poquito de dónde viene eso. En otra época, ser abogado en sí, Colombia, era como el máximo honor, ¿me entiendes? O sea, estamos hablando de décadas atrás, ¿no? Entonces, a los abogados se les decía doctor, ¿no? Se les decía doctor, pues, ¿cómo se llama esto? Por respeto, ¿no? sí, Y sí. poco a poco, entonces a los profesionales se les empezó a decir doctor,
a todos, no importaba cuál era, pero se le decía doctor. Y después, ya que a cualquiera le decían doctor. Doctor. Ay, Entonces todo el no. mundo, es como Está decirle fuera de don, control. aquí es como una forma de decir don, ¿no? Sí, mister, Sí. pero en lugar de Y es mister como es como Mista. Sí, doctor, sí, doctor, doctor. es como mister, sí, doctor, Sí. es como una forma de decirlo. Entonces uno sí piensa, pues doctor, uno lo toma en otros países, pues un PhD, ¿no? Una persona, o un médico, ¿no? No, en Australia un doctor es alguien con PhD. Sí. Claro, O general, un médico. Sí. sí, así es. Sí. Entonces, y tienes un enfoque grande en la ciencia, que yo amo, porque mi enfoque también está en la ciencia y las Qué ventas. chévere. Cuando alguien te dice las ventas son un arte o una ciencia, ¿qué dices? Inmediatamente respondo, es una ciencia. De hecho, es una ciencia también estudiada. Te cuento una cosa, que sin quererlo, muchos de los primeros autores, grandes autores en ventas, ¿no? Estoy hablándote, no sé, Zig Ziglar, por decir algo, ¿no? Que se me viene así. Bueno, gente de muy atrás, ¿no? Que hablaba de el mismo Norman Vincent Peale. Bueno, toda la Sí, gente que sí. trabajó, bueno, que se me vengan a la cabeza, pero estoy hablando de los clásicos, ¿no? Todos ellos, sin saberlo, desde la psicología, que pues en principio pues no se podría en ese momento, ¿no? Decir que se aportaba mucho, en realidad desde la psicología, esto fue tomando un carácter como a mediados de los 80, donde ya empresas como Nielsen, empresas como, sí, estas grandes empresas, Gartner, por ejemplo, comenzaron a darse cuenta que como que había un enfoque importante desde la ciencia, o sea que comenzaron a decir, esto no es solo psicología, esto es un tema donde hay ciencia detrás. Y pues a lo que ha derivado hoy, que la aplicación de las neurociencias, ¿no? Neurociencias, Sí. a darnos cuenta cómo es el comportamiento humano, pero real, ¿no? O sea, darnos cuenta que si reaccionamos de una forma, si nos llama la atención otra cosa, si podemos reaccionar frente a esto, y esto ha ido derivando a que definitivamente es científico, o sea, está científicamente comprobado, así suene Sí. gracioso, pero está científicamente comprobado que realmente la venta no es en sí un arte. Tal vez tus ademanes, tu forma de ser, esto puede ser algo artístico, llamémosle así, pero en realidad la psicología del consumo, en lo cual yo me especializo y en lo cual yo he hecho muchísima ciencia, psicología del consumo y comportamiento del consumidor, exactamente, cada día me convenzo más de como de lo increíblemente perfecto que es el cerebro a la hora de la toma de la decisión. Es increíble eso. Y pues lo aprovechamos, no para, como dices tú, no para hacer maldades ni para hacer nada diferente, sino para ofrecer que mi oferta sea muy atractiva, sea muy llamativa y ayude a que la gente escoja mi producto o mi servicio. Ahora, Sí. yo siempre le digo esto, Cris, a la gente cuando me refuta de que es que me están manipulando, que es que usted me está enseñando a manipular a la gente. Porque las neurociencias, neuroventas, tiene este tipo de repetición a veces, ¿no? Como vende humo, por ejemplo. Y Para ti, qué es vende humo? Como por parte de precisamente eso, una persona, para mí un vendehumo es una persona oportunista Sí, que se da cuenta que hay un tema que está de moda, por ejemplo, el coaching, por decir algo, ¿no? O sí. por decir el neuromarketing, y comienza, busca por ahí por internet, lee un par de artículos, lee un par de Hay cosas. neuro de todo. Hay Exacto. neuro trading. Es como neuro Eso, o trading. alguna cosa, Es como soy el que, experto sí. en cripto, no sé qué, y te empieza a dar una Neuro cantidad de crypto. promesas, ¿no? Y te Sí. promete, ¿no? Se vuelve como una secta, ¿no? Como una secta, ¿no? Es, yo tengo la solución, ven a mi curso, no dejes de comprarme, ¿sí? Y cuando te das cuenta, son personas que cuando tú ya las rebates, ¿no? Cuando tú ya debates con ellas científicamente, y no voy a dar nombres porque hay grandes nombres en internet de supuestamente gurúes, ¿no? En neuromarketing, en neuroventas, que es gente que primero que todo no tiene ni siquiera una carrera profesional, primero que todo. Segundo, investigación, ciencia, cero. Sí. Tercero, cuando ya una persona de ciencia le dice, oiga, lo que usted está diciendo no es cierto, eso no funciona así, el cerebro no hace esto, el cerebro tampoco hace esto, el cerebro. Entonces la persona entra es como en pánico, ¿no? A botarte el grupo encima, ¿no? Como una secta, a meterte el grupo encima y a volverte pedazos a ti cuando yo tengo la solución. El problema con esto, Cris, que lo que tú estás, ya que me preguntas el tema de vendehumos, es que el problema es que muchísima gente de ciencia, que es muy buena, se ha hecho como a un lado, ¿sabes? La gente que sí es de ciencia se ha hecho como a un lado.
y lamentablemente le ha abierto la puerta a una cantidad de oportunistas. ¿Sabes a qué me recuerda un poco esta época? ¿Te acuerdas en el siglo XIX, pues en la historia, en el siglo XIX, cuando estaba a finales del siglo XIX, que hubo una explosión de mediums, ¿te acuerdas de eso? Que hace más de 100 años hubo una explosión de mediums, todo el mundo era medium. Entonces, resulta que para hablar con los muertos, ¿no? Sí. Pues así anda últimamente esto. Entonces, esto lo han convertido en que, imagínate que yo a veces abro páginas o me llega información, como dices tú, y de una vez que yo seré tu neurotrader. Dios mío, o sea, esto ya, o sea, ya se queda uno pensando, pero ¿cómo así que neurotrader? ¿O qué? ¿Sí me entiendes? O que vamos a pensar, tu neuro, no sé, marketer, no sé qué. Y uno se pone a ver el contenido y eso, y es simplemente la teoría normal del marketing o la teoría normal de Sí, las ventas. solamente con Neuro, básicamente, sí. Y de eso no tiene cero, no tiene absolutamente nada. Entonces, pues a mí me asusta mucho y gracias por tocar el tema, porque me asusta que hay grandes autores que pues se han hecho como a un lado, lamentablemente, porque pues los están poniendo como al mismo nivel, como dices tú, no al mismo nivel del que sí es un vendehumo realmente, el que vienes a sacar provecho económico de algo, de un tema, viene a sacar provecho económico para él, pero en realidad no está entregando nada, nada ni siquiera nuevo. O sea, nada que no sepamos en ventas, por ejemplo, o nada que no sepamos en marketing. No, esto pasa mucho en las ventas, es que la gente escribe un libro, pero no hay nada nuevo, es siempre lo mismo. Tienes que escuchar al cliente, tienes que Sí, entender su necesidad, tienes que tener un propósito de producto, una propuesta de valor. Y todos estos términos, pues, son válidos, ¿ok? sí, Obviamente, sí, tenemos que hacer esto, pero no ayuda a la gente, es que no hay nada más. Entonces, eso es lo que yo hago con mi contenido, con el libro, sí, un poquito más allá con ejemplos prácticos y ya exacto. quiero entrar a una parte práctica contigo, porque Chévere. chicos, vamos a hablar de las 6 habilidades más críticas de un vendedor profesional. Entonces, esas son 6 habilidades que Manuel ha destacado durante casi toda su carrera, trabajando en las ventas, ayudando a empresas grandes a Ujú. aumentar sus ventas. Entonces, cuéntenos, Manuel, ¿cuál es número 1? Y antes de darte el número uno, también quiero aclarar una cosa, Chris, y es que yo antes de ser consultor, duré muchos años siendo gerente comercial de grandes multinacionales. Ajá, Yo fui gerente regional del Banco Santander aquí en Colombia. ok. Tuve a cargo más de 4.000 vendedores, más de 300 oficinas a cargo. Es decir, estuve como gerente comercial de gas natural aquí, la empresa Gas Natural en los 90. Así que, es decir, lo complementé después, ¿no? Con todas esas vivencias. Sí, Y el primera habilidad que me di cuenta, ya que estamos entrando en materia, que es la primera habilidad que me di cuenta, es algo que yo llamé presencia. ¿Qué es la presencia? Es que en los primeros segundos, cuando nos encontramos con nuestro cliente, lo primero que debe quedar muy claro es que nosotros estamos ahí es para él. ¿En qué sentido? En que somos una figura de autoridad. ¿Qué significa en ese sentido la presencia, la figura de autoridad? En pocas palabras, que usted va a hacer negocios es conmigo, no tiene que ir a preguntarle a nadie más. Me explico. Chris viene a venderme General Electric, por ejemplo. Yo sé que tú no eres el gerente de General Electric, tú eres un vendedor de General Electric, por ejemplo. Pero yo no voy a pasar por encima tuyo. O sea, que tú cuando te estás nomás con los primeros segundos, la forma en que hablas, el vocabulario que utilizas, tu presencia, me hace sentir que tú eres la persona con que yo voy a hacer negocios. ¿Me comprendes? Que no tengo que llamar a General Electric a preguntar, perdóneme, ¿quién es el supervisor de Chris para ver si hago el negocio? A ver si le pregunto a su gerente, a ver si me dan un descuento. No, es contigo. sí. Y aunque suene poca cosa lo que estoy diciendo, Chris, esto de la presencia, el volverte una figura de autoridad, es decir, yo soy la persona que sé, yo soy la persona que está lista para vender, yo soy la persona experta en lo que estoy haciendo. No tienes que llegar con títulos, no tienes que decir, oh, mire, aquí está mi PhD, mire, aquí está mi cartón de... No, 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 no. O tengo 22 libros publicados. No, se te tiene que notar. Se te tiene que notar en las palabras que estás usando, las pausas que haces, la forma en que te desenvuelves con tu lenguaje corporal, hace que la persona inmediatamente sepa que tú lo estás viendo a los ojos, o sea, de una forma no intimidante, ¿no? Pero estás con una figura mirándola a los ojos, mostrando concentración. De hecho, esto no es de las 6 habilidades,
pero en un estudio que hice de neuroventas, encontré lo que se llama la supresión volitiva del pensamiento. Escúchame esto, Ajá. que es como un tip que voy a dar aquí adicional. Fíjate que he notado y en un estudio me arrojó esto, un estudio que hice para una universidad precisamente, me arrojó esto. Cuando estamos frente a una persona últimamente, las personas lamentablemente evaden bastante la mirada, bastante, ¿no? Bastante. O sea, sí te miran, pero evaden un poco la mirada. O sea, juegan con, es como un jugueteo, ¿no? Pero cuando ellos se dan cuenta, el cliente se da cuenta que tú sí lo estás mirando, que tú le estás poniendo atención, Sí, aunque tú no lo creas, el cerebro de la otra persona le hace pensar como, oiga, me está poniendo atención, o sea, está concentrado en mí. O sea, no lo dice, pero lo hace pensar, oiga, esta persona está concentrada en mí, me está poniendo atención y estoy viendo una persona que definitivamente es una figura de autoridad de lo que está sí. haciendo y de lo que está hablando. Entonces, piensa en esto. Aunque suena un poco, vamos a pensarlo, ¿no? Es básico decir que la primera habilidad es su presencia, no solamente su presentación, sino su presencia. Pero cuando digo presentación es su, digamos, sales pitch, ¿no? Que es su pitch de ventas, ¿no? Su pitch de ventas o Sí, pitch sale o sales pitch, como lo quieras llamar. el discurso de El venta, sí. discurso inicial, esos 30 segundos, esos 20 segundos donde tú, ¿cierto? Mi nombre es Manuel Quiñones, ¿cierto? Y no lo de siempre, trabajo para la empresa, no sé. No, tú lo que haces es arrancas con una pregunta, cuentas una pequeña historia o das un dato que haga que la gente pues, Sí, ponga atención, te atrape, pero te muestras como si fuera la persona que tiene el conocimiento. Te estás demostrando que tú eres la persona que está ahí y que eres experta en lo que vas a vender. Pero en eso fallamos muchísimo. Seguimos en lo de buenas tardes, ¿cómo te ha ido? En lo del famoso romper el hielo. Mira, la sí. gente Ay, hoy qué tal el tráfico hoy? Ay, sí, es terrible, ¿no? En Bogotá. Qué y estás frío. exacto, y estás perdiendo el momento más importante cuando puedes disparar toda tu presencia hacia. Pero rompe hielo es importante ahí. Es Yo siempre importante, digo, pero pues no con el clima frases o el banales, tráfico. Sí, exactamente. exacto. Sí, Exactamente, a eso me refiero. Entonces, por ejemplo, si yo estoy vendiendo General Electric, por ejemplo, y lo primero que te digo es mucho gusto, soy Manuel. ¿Hace cuánto que no conoces, hace cuánto no tienes un electrodoméstico de General Electric? Arranco con eso, mira, así. Pues estás captando la atención con una pregunta. O arranco diciendo en mi presencia, ¿no? ¿Sabías que General Electric, por decir algo, no me estoy inventando, ¿no? Se me vino a la cabeza. ¿Sabías que General Electric es la única empresa en este momento que se está preocupando 100% de que sus electrodomésticos sean 100% reciclables, por decir algo, ¿me entiende mi punto? Y cosas de ese estilo. O el año pasado, ¿sabías que recuperamos tanto cableado del mar o yo no sé de dónde, o sí? Y lo hemos convertido en esta cámara por donde nos estamos viendo o el teléfono por el que estamos hablando. ¿Sí me entiendes? Y estás generando conocimiento, estás aportando valor, pero mira sí. cómo lo estás haciendo, estás introduciendo, estás rompiendo el hielo con algo que te va a llevar a tu venta y no, pues bueno, si yo vendo clima o cosas para el clima, pues sí, bueno decir que qué frío que es en Bogotá, ¿cierto? Para decir, Sí. voy a venderle un calefactor, pero si usted no vende calefacción, creo que no es la conversación para arreglar, para empezar o para romper un poco el hielo, como decimos así. Es mejor romper el hielo y de hecho romperlo de tal forma en que cuando das la información, ¿cierto? Cuando empiezas a trabajar tu presencia, la Sí. persona a los 30 segundos te dice, oiga, discúlpeme, pero esto está buenísimo. Espere, dejo de hacer lo que estoy haciendo. ¿Cómo me dijo? Eso rompe mucho el hielo. A veces, pues, estoy 100% de acuerdo. Presencia es muy importante, la manera en que comenzamos una reunión, incluso las actividades que vamos a hacer antes de la Claro, reunión. Va claro. ya a nosotros generar expectativa y asegurar que tal vez hay más personas ahí en la reunión, otros tomadores de decisiones, otros influenciadores. Pero cuando yo era representante de ventas, pues en Australia, yo recuerdo llegando a oficinas y yo estaba ahí esperando mucho tiempo. Entonces yo tenía como una cita agendada a las 3, de repente son las 3:30 y aún estoy ahí sentado y la recepcionista, ok, usted sí, Chris, puedes pasar. Entonces yo entro a la oficina y el cliente es como, mira, tengo 5 minutos, cuénteme, Sí, ok. Entonces, esto es una situación muy común para muchos vendedores y es complicado para un vendedor generar presencia en este momento porque es como, solamente tengo 5 minutos, entonces aquí está mi portafolio de productos, me gustaría hablar contigo sobre esto y de repente el cliente está aquí como una autoridad, ¿ok? Porque es un gerente de una empresa y el vendedor está aquí
¿ok? Vos decís, de repente es alguien de estrato 6 conversando con alguien de estrato 2 y este no va a terminar un buen escenario. Entonces, un consejo para esta situación? Pues el consejo es, vuelvo y te lo digo, muy importante es olvidarse de que tiene 5 minutos. Es lo primero que yo me olvidaría y me concentraría en que mi mensaje, en que lo que yo vine a hacer ahí, que son negocios, Sí, me quede, así me gaste 5 minutos solamente dejando claro cuál es mi objetivo, a qué fue que vine y sí, por qué yo soy la mejor opción. Así me demore 20 o 30 minutos, así me demore un minuto o le quede muy claro a la persona. Cuando una persona te dice, tengo 5 minutos, casi que lo que te está diciendo es no quiero perder el tiempo. Ojo con eso, no es que tenga cinco eso, minutos, esto es que pero lo tienen que te más. está, pero lo que, Ajá, exacto, pero lo que te está es midiendo para ver qué tan concreto, qué tanto sabes, qué tanto es que tú estás preparado para sí, realmente dejarme a mí, como dicen, callado, diciendo, Dios mío, esta persona viene muy preparada, se ve que maneja el tema, se ve que es una persona que es una figura de autoridad en la empresa que por lo menos está, y me parece interesante conocer un poco más o conocer un poco más de él. sí, Y eso nos lleva eso nos lleva a la segunda habilidad que va conectada con esta, y es la relación, el relacionamiento. ok. Aquí hay mucha confusión, Cris, con las personas, con los que nos escuchan, porque cuando decimos relación, lamentablemente siempre tendemos a qué. Volvemos a lo que estabas diciendo tú de lo de cómo caer bien. Si te das cuenta, como que no se entiende que crear la relación cliente-vendedor, ¿cierto? No es un tema de caer bien. Si bien es importante caer bien, Sí, claro, o sea, es muy pero hay importante gente que piensa que eso es lo más importante, y piensan bien, pero ojo con lo que voy a pero no decir. es. Pero entonces es muy importante entender lo que va a decir a continuación, no confundirnos, porque es que yo no vine a ser amigos, ojo con eso, sino vine fue a crear una relación, eso es muy diferente y parece como que fuera lo mismo, pero no lo es. Lamentablemente en nuestro mundo latinoamericano, yo creo que tú te has dado cuenta, Cris, ya que vienes de otra cultura, aquí la gente quiere es como ser tu amigo, tu hermano, tu amigo, ¿sí? Empieza como a tratar es como de hacer tu amigo, ¿cierto? Buscando es como un descuento, buscando que Cris me consiga los papeles para irme a Australia, o Cris me enseñe inglés, o no sé, ¿sí me entiendes mi punto? Ajá, Pero se empieza a diluir un poco lo que es la relación como tal. Si yo dejo muy claro que la relación que yo vengo a hacer es una relación comercial, por ejemplo, ¿cierto? Que me interesa, ¿cierto? Que con quien tengo al frente, que es una persona, obviamente es un ser humano, le voy a dar todo mi respeto, todo mi honor, le voy a dar todo, pero lo que dices tú, no quedándome él acá y yo acá, sino tratando desde que con la relación entendamos que estamos de par, porque yo soy una persona que estoy en una relación comercial. Seguramente no podré ser su amigo, porque pues usted está en otro estrato, como pues, decías tú. tampoco nuestros prospectos están buscando amigos, están buscando un cambio, ¿ok? Un cambio. Y para lograr ese cambio necesitan una solución y por eso Exactamente. están conversando con vendedores, con proveedores potenciales. Así Pero es. podemos convertir un cliente en un amigo después. Pero, Exactamente. exacto. Pero yo no Exactamente. intento volverme como amigo de un prospecto. Pero me gusta mucho que hayas hecho esta aclaración, Cris, porque ahí es donde tiene sentido lo que estoy diciendo de la relación. Si yo me preocupo por crear una relación comercial, una relación de negocios, una relación seria desde el principio, eso me va a ayudar a tener un camino mucho más corto, a lo Sí, mejor para ser su amigo, ¿sí te das cuenta? Y no al revés, que es tratar de hacérmelo amigo para ver si hacemos negocios, que es lo que es muy latino, es muy de nuestra cultura, sí. como, como No, no, es exactamente lo que estaba diciendo, porque tú puedes ser muy amigo de alguien, pero si no estás agregando valor, aún la respuesta es no. Es como Manuel, mira, tú eres muy buena gente, pero no vamos a ir con esta solución en este momento. ¿Listo? Sí, y Sí, como además súmale, Cris, que los latinos no somos capaces de decir no, entonces se vuelve eso, llámeme la otra semana, sí, sí, ya vi su propuesta, ya escríbame tal día, yo lo llamo, sí, entonces comienza, y es que mira, Cris, porque es que si puede sentirse un poco, mi metodología un poco directa,
pero es que si hay algo que me ha enseñado últimamente la vida y los negocios es que la gente no tiene tiempo. Entonces, si tú no, desde el principio, no estás mostrando que estás siendo eficiente con el tiempo del otro, estás agregando valor y encima estás dando una solución pronta, rápida, que Sí, entienda la persona qué es lo que yo estoy vendiendo, cuándo lo quiero, porque es que eso es importante, cuándo quiero hacer negocios contigo, cuándo es que yo quiero que la relación comience. Yo estoy dejando claro todo eso, pues muy rápidamente en mi cerebro digo, me interesa, esta persona está activa, está bien, no me hace perder tiempo, vamos al grano, me está resolviendo las dudas y el proceso se vuelve corto. No se vuelve una cosa de 50 llamadas, sino empieza a volverse más corta, 4 llamadas, 3, 2, se reduce. Pero al menos la confianza que estás creando en esa relación es sí. muy, de mucha confianza porque estás dando todo el contenido, todo el valor que la persona está necesitando escuchar. Entonces, como dices tú, es que me pasa a mí también, Cris. A mí diariamente también me llegan vendedores, me llaman vendedores, me llaman para venderme. Y yo a veces me pongo detrás del teléfono a escucharlos y me pongo, Hoy en día no me llaman, me escriben. sí, o bueno, Es que exactamente, o si me escriben alguien me por, llama, yo estoy como sorprendido y, sí, entonces sí, ¿qué me estás vendiendo? Y me gusta jugar un poquito con este vendedor, pero hoy en día la gente no llama, es como no no, entiendo. Sí, exactamente. Y entonces, como usamos más métodos como Telegram, WhatsApp, Instagram, bueno, LinkedIn, otra, Messenger, LinkedIn sí, también. Mira, piensa en esto una cosa, Chris. Mira si te das cuenta que yo hago honor a lo que digo. Yo creo que tú te has hablado en 130 episodios, has hablado con mínimo 130 consultores que has invitado a tu programa, ¿cierto que sí? Y yo no quiero porque yo te conozco muy poco, es decir, vivo y en directo, ¿no? Conozco tu contenido, conozco tu canal, sí, pero en directo te conozco muy poco. Y no me digas que yo no fui tremendamente directo contigo. Yo te dije qué día, a qué horas y ya, y de qué vamos a hablar y sí, salió. sí, Y fue no le rápido, puse, sí. fue súper rápido, No, ¿no? a veces hay gente que dice, sí, Chris, entonces, ¿qué tal si agendamos una llamada para conversar sobre lo que vamos a hablar en el podcast? Es como, mira, no tengo tiempo para tener una llamada contigo para conversar sobre lo que vamos a hacer en el podcast. El podcast es el momento cuando tenemos esta conversación, sí. Exacto, exacto. Y por eso Entonces, al final yo no hago un episodio con ellos, sí. date cuenta, Cris, que hago honor a mis palabras, a lo que estoy diciendo. Contigo Sí, lo hice igual. Fui supremamente directo y yo creo, pero quiero que tú me digas si te sentiste así, y es, yo creo que te dio mucha confianza una persona que te dice, perfecto, listo, ¿a qué horas? Porque yo estoy seguro que si me contactas es porque has leído en mi perfil, me has visto en internet, y ya sabes que yo, exacto, soy una persona profesional que no está aquí perdiendo el tiempo ni hacértelo perder a ti, ni a los sí, demás. Entonces, por eso fui tan directo también contigo. Perfecto, me interesa o no me interesa, si quiero o no quiero, y tú me mandaste tu propuesta de valor en unos renglones, como estás diciendo tú. Sí, sí. en un Como, poco, en un corto texto. No tuviste que mandarme un catálogo, mira mi página. No. Tú dijiste, te estoy invitando a esto, quisiera hablar de estos temas, soy tal persona. A eso es a lo que me refiero cuando estamos creando la relación. Y eso nos lleva a la tercera habilidad, que son las preguntas. ujú. Yo siempre he dicho esto, Chris, y lo voy a resumir en esta frase que yo siempre he tenido. Te va a sonar extraño porque es que, como te digo, mi método de ventas, aunque mi libro se llame como la frase de Gran Cardón, Sí. Who's got yo my tengo mi money? propio método, yo tengo mi propio Sí, método. Yo le llamo a esta tercera habilidad las preguntas. Siempre he dicho esto que voy a decir, a ver si se queda claro lo que voy a decir. Es, mientras tú estás hablando, estás comprando. Ojo con lo que estoy diciendo. Mientras estás hablando, estás comprando. Mientras estás preguntando, estás vendiendo. Escucha esa frase que te acabo de decir. Porque, ¿por qué esto? Toda la vida se nos ha enseñado como vendedores que usted tiene que hablar harto, que usted tiene que decir muchas ujú, cosas, que ujú. tiene como que rellenar los espacios incómodos, como que tiene que dar mucha información, ¿cierto que sí? Yo soy de lo contrario. Yo quiero es y esto está demostrado científicamente también por el cerebro, cuando yo, un ser humano, estoy hablando con otro, cuando yo estoy hablando, estoy emitiendo palabras, mi cerebro, el mío, me hace pensar que eres tú el que está hablando. Imagínate cómo es el cerebro de raro. O sea, mientras yo hablo, pienso que es Chris, mi cerebro piensa que es Chris el que está hablando. Mira lo curioso. Y entonces yo empiezo a pensar que como yo estoy hablando tranquilamente, Chris, ¿cierto? Es muy buen conversador, cuando es todo lo contrario, el que estoy hablando soy yo y tú no estás hablando.
Y aquí lo que se trata es de captar información en la venta. Yo no puedo estar solo dando información, sino captando la mayor cantidad de información. ¿Y cómo lo logras? Haciendo preguntas, pero no haciendo cualquier pregunta, teniendo buenas preguntas. Y ahí es donde la mayoría de los vendedores fallan. ¿Qué es tener buenas preguntas? Preguntas que definitivamente le marquen un antes y al después al cliente. Te voy a poner un pequeño ejemplo de mi experiencia. Sí. Cuando yo en los años 90 estaba en el Banco Santander, que trabajaba para el Banco Santander aquí en Colombia, los vendedores me decían mucho, ¿cierto? Que no lograban vender, que ellos mostraban que teníamos buenas tasas de interés, que el brochure, que tal esto, y ellos decían que el problema para nosotros la venta era porque no usábamos computadores portátiles, ¿no? Los competidores, los otros bancos usaban computador portátil para ir a vender, ¿no? No llevaban un brochure, sino llevaban un computador y le mostraban a la persona. Y entonces los vendedores me decían eso. Cuando yo salía con ellos a vender, yo de hecho les decía, no llevemos ni brochure, no llevemos nada. Sí. Y lo que yo hacía era simplemente sentarme yo le decía al vendedor, quédese callado, vea cómo lo hago y aprenda un poco cómo es que captamos información. Y yo le decía al cliente, por ejemplo, como era banca, yo le decía al cliente, por ejemplo, Cris, buenos días, mucho gusto, yo soy Manuel Quiñones, sé que me dices que tienes solo 5 minutos para atenderme, pero yo tenía una pregunta para ti. ¿Tú ahorras? Entonces, Cris, vamos a pensar, Cris, queda ya como, sí, yo ahorro, ¿cierto? Y luego yo te pregunto, ¿y si ahorras, para qué ahorras? Y tú me dices, bueno, pues para alguna emergencia, por ejemplo. Entonces yo te digo, ¿y cuál emergencia sería esa? Y tú me dices, bueno, pues de pronto puede ser pues la educación de mis hijos o una calamidad de salud. Y yo te respondo, pero que yo sepa, usted tiene un seguro educativo con sus hijos y que yo sepa, usted tiene un seguro bastante bueno de salud. ¿Para qué ahorra? Y ahí es cuando Cris, en un momento de la conversación, va a terminar diciéndome, bueno, yo la verdad, mira, me gano tanto X de dinero, ¿cierto? Y la verdad no sé para dónde coge muy bien. Y ahí es donde yo tengo que aprovechar a hacerte esta pregunta. Y si yo por esta cantidad de dinero te ayudo a verdad tener un horizonte real de ahorro, que te va a llevar a esto y cumplir los sueños que tú tienes, que por ejemplo quiero una casa, quiero una mejor jubilación, lo que sea, ¿me daría la oportunidad para ayudarte? Mira cuánto me he demorado, Cris. Pueden ser 3 minutos, 2 minutos. ¿Te das cuenta? Las preguntas, lo importante que es tener buenas preguntas que de verdad hagan que el cliente se quede por dentro. Dios mío, esa pregunta no me la había hecho. O si me la hicieron, no sé muy bien para qué ahorro, por ejemplo, o para qué hago lo que hago. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es la tercera habilidad. Perdóname, sí, sigue. No, y pues obviamente lo que has hecho muy bien en este ejemplo es ir por el lado del futuro, ¿ok? Porque yo siempre digo a mis clientes, cuando tenemos una conversación con alguien, estamos en lo que se llama la situación actual, ¿ok? Así es. Estamos con ellos en este momento y muchas personas están ahí porque están buscando un cambio, no están satisfechos con algo que está pasando en su vida, en su negocio. Entonces, tenemos que hacer algunas preguntas para entender cómo ha crecido. Entonces, incluso yo haría una pregunta, ¿cuánto tiempo llevas orando? ¿Ok? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Ok? ¿En qué tasas has tenido? ¿Ok? ¿Con quién estás orando en este momento? Para entender qué ha hecho hasta este momento. Y muchas personas van a terminar todo ahí. Ok, listo. Entonces, si has hecho esto, ok, yo puedo presentar este producto con tal tasa y es mejor, entonces debes ir con nosotros. Pero luego tu enfoque estaba en la parte más futuro, que es mejor. Porque si podemos entender esta situación donde el cliente quiere estar en 2 años, en 3 años, en 5 años, ok, enviar a sus hijos a la mejor universidad de Colombia o en Estados Unidos, algo así, podemos empezar a mostrar a ellos el camino para lograrlo. Y decir, mira, no solamente voy a mejorar la situación actual que tienes, es fácil, pero yo entiendo dónde tú quieres estar, en la familia, en tu empresa, y eso es como vamos a lograrlo. ¿Ok? Y te empiezas a volver, perdona, te interrumpo, y te empiezas a volver una persona de la cual ellos empiezan a depender, ¿me explico? Es decir, Sí. te empiezan a consultar mucho más allá de lo que tú vendes. Y te Sí. empiezas a volver una persona, por lo te digo, una figura de autoridad. Asesor de confianza, se llama. Es una persona de confianza. Entonces, mira que todo lo que estoy diciendo va a llevarte a eso que tú estás diciendo. Y precisamente eso nos conecta con precisamente la cuarta habilidad, Ajá. que es
que va de acuerdo a lo que tú estás diciendo. Cuando yo estoy preguntando es importante que escuchar, o sea, la cuarta habilidad es Escuché. habilidad de escucha, pero escuchar de verdad lo que, no escuchar lo que me parece. Es que mira, con tantos grupos de ventas que yo he tenido la oportunidad durante años de trabajar, si hay algo que me ha quedado claro es que lamentablemente escuchamos lo que nos parece, no lo que nos están Sí, diciendo, ¿no? Entonces, es una habilidad que es difícil a veces de tener maestría en esa habilidad, de verdad, porque nuestra tendencia natural como seres humanos es a escuchar lo que nos parece, a tomar de la conversación lo que nos interesa o lo que nos importa. sí. No, o Y escuchar algo que... o escuchamos algo, pero es como, ah, yo no puedo resolver este problema, entonces voy a olvidar lo que dijeron. Por ejemplo, si un cliente dice a mí, no, tenemos un problema con rotación de personal, estamos perdiendo muchos vendedores. A veces yo digo, mira, no sé si un entrenamiento va a ayudar a ustedes. es cierto, Entonces, estoy descalificando al cliente, pero tampoco quiero entrenar a un cliente y un mes después todo su equipo ya no está y exacto, tienen nuevos vendedores. Sí. sí, claro. Entonces, Correcto, no, sí, correcto. No, correcto. Y eso, exacto, como tú lo estás diciendo, es muy importante, exacto, siempre estar muy, exacto, lo que decía, la supresión volitiva del pensamiento, que qué es poner atención, básicamente. Y cuando estoy poniendo atención es con todos los sentidos, no solamente escuchar, o sea, saber escuchar no es solamente el oído, sí, sino analizar lo que dices tú, analizar el lenguaje corporal de la otra persona, de tu cliente, analizar las condiciones, analizar sus palabras, porque las palabras que dicen las personas, es interesante decir por qué usan esas palabras y no otras. De hecho, ahí todo lo que conocíamos como el PNL en las ventas, ¿no? Que también eso lo han vuelto un poquito de humo, perdón que me meta, no es que sea humo, sino estoy sí. viendo es Pues que yo salió un montón de expertos de PNL. Sí, sí, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Está excelente, pero entonces, ¿qué pasa? Cuando un vendedor lo quiere aplicar, que es lo que estamos ayudándole aquí, que sepa y se entrene bien para que, pues, no, entonces a la menor cosa que hace la persona, este es auditivo, no, este es sinestésico, no. O sea, es un tema de que necesita tiempo de ir aprendiendo cómo las personas son o sinestésicas o auditivas o visuales, pero que tenga un criterio. No, no porque estuvo en un curso de una mañana y entonces ya ahora es experto en lenguaje corporal. Eso es absurdo, eso es absurdo. De hecho, yo escribí un libro, uno de mis libros se llama así, Errores más comunes del lenguaje corporal en ventas. Es un libro bastante extenso, donde pongo fotografías, ejemplos prácticos, historias, donde le explico a las personas, ¿no? En ventas que muchas veces caemos un poco en la trampa del cliente. Es que los clientes también, no creas que nos ponen muchas trampas, ¿no? Para esquivarnos, ¿no? sí. Y hay que aprender a leerlas. Hay que aprender uno, si una persona está siendo realmente sincera contigo a la hora que te va a decir yo lo estoy llamando o si estoy interesado. Las palabras son miles, pero los gestos y el lenguaje corporal nos ayudan a corroborar muy bien. Y ahí es donde escuchar y escuchar con todos los sentidos es muy importante y por eso esa cuarta habilidad tan importante. Muy bien. Entonces, hay dos más. Sí, Cuéntenos, señor. porfa. Entonces, hay una parte importantísima y es la quinta habilidad que la he definido como el posicionamiento. El Ok. posicionamiento. ¿Qué significa el posicionamiento? Lograr que a través de la primera o la única o la cantidad el número que tenga de interacciones con el cliente, ¿sí? El número de interacciones que tenga, el posicionamiento del mensaje sea el mismo, sea exactamente el mismo. Me explico. Tú lo que decías, yo estoy vendiendo, por ejemplo, banca, seguros o banca, ¿cierto? Sí, Banca. Pues lo importante es que el cliente entienda que nosotros cuando estamos para una empresa, regularmente tenemos muchos productos o muchos servicios, ¿no? Regularmente. Entonces tenemos soluciones muy completas o muy complejas. Y eso también hace que los clientes se sientan un poco abrumados, que sientan como que, uy, esto es mucho, parece costoso, o sea, sin que te haya dado un precio, te suena como costoso. Cuando te dicen que una solución integral, pues ya sonó como, uy, eso va a ser caro, ¿sí? Eso, y el posicionamiento se trata de que posiciones un único mensaje, pero un único mensaje que está acá, que queda acá, que puede ser, por ejemplo, seguro sí. educativo, por ejemplo, pero es tan importante que soy una empresa de seguros, pero en este momento estoy con el seguro educativo, que eso pueda derivar en un seguro de vida, en un seguro contra incendios, un seguro contra temblores o sin... Es otro cuento.
pero no tratar de atosigar, ¿no? De llenarlo de todos los productos y todo mi portafolio, sino que haya un posicionamiento de una palabra, de un concepto, de un producto en la mente del consumidor hasta que yo ya haya logrado esa venta. ¿Me entiendes? Porque pasa mucho. Yo, por ejemplo, he trabajado con multinacionales como 3M. Imagínate Sí. que 3M es una empresa que tiene un catálogo de más de 38,000 productos, 38,000. ¿Tú te imaginas si yo trato de vender 3M? Pues nunca voy a vender nada. Pero si yo soy un vendedor de 3M y estoy tratando de vender una única cosa que puede ser una cinta adhesiva, una cinta, y me dedico es a eso con mi cliente y voy a eso porque ya conozco que el cliente tiene esa necesidad. Obviamente he Sí. estudiado el cliente, Pues ¿no? obviamente sí, tenemos que identificar la necesidad primero y Claro, luego identificar la parte más importante de la solución. Sí, claro, por eso te digo que es que yo no estoy diciendo los pasos para vender, sino las 6 habilidades básicas, ¿no? Que debe sí, tener todo vendedor para que le aclaremos también a los que nos están escuchando. No son los 6 pasos de la venta, no, yo estoy diciendo son las 6 habilidades que debemos tener. Y claro, una cosa importantísima previa a todo lo que estás diciendo, obviamente lo dijimos al principio, tu estrategia, tu conocimiento de cliente, todo ese tipo de cosas que tienen que ir antes de que yo ya sí, pueda aplicar mis habilidades. Entonces, volviendo al posicionamiento, es clave que una palabra, una marca, no lo sé, lo que sea, empiece a el calar en la mente mensaje. del cliente. Sí, Exacto, en el mensaje y repetirlo, tener muy en cuenta eso cuando estamos hablando, repetirlo. Por eso lo que te decía, es muy importante, ahí se aplica mucho lo sí. que hemos escuchado de dígalo una vez más y dígalo Y otra vez, la ¿no? repetición es una, no sé si es una herramienta, pero Sí, es una herramienta, es una es, herramienta. es, es poco utilizada en las ventas porque un vendedor piensa cuando dice una cosa que el Ya quedó cliente claro. entendió, quedó claro y Sí. va a recordar esto por el resto de su vida. Nada Pero más falso. probablemente llegó a la casa esa noche y olvidó todo. Entonces tenemos que seguir repitiendo todos sus mensajes más importantes. Sí, Y una cosa, Chris, que es diferente al seguimiento. Una cosa es lo que tú estás diciendo, la repetición, lo que el sí, posicionamiento, el mensaje, lo que estoy diciendo, y otra cosa es el seguimiento. Es que son dos sí. cosas distintas. O podemos Que dentro del, mezclar los dos también. Sí, o podemos mezclarlos, pero bien mezclados, como te sí. digo, ¿no? Porque eso nos lleva a la última habilidad, que Ajá. esta última habilidad se llama verificación, Ok. verificar. ¿Qué quiere decir la verificación? Precisamente, Chris, lo que tú haces, yo creo que lo has hecho muchas veces durante nuestra intervención, es estar claros, ¿no? De que lo que tú acabas de decir, ¿no? De que Sí. sí va a ser tal fecha, de que sí va a ser tal producto, verificar que sí estamos en la misma página, como dicen, que estamos hablando de las No mismas podemos cosas. asumir. Hay muchos vendedores Exactamente. que asumen. Como terminan una reunión de ventas y asumen que entendieron las necesidades principales del cliente sin verificar. Ok, que es un... Sí, Exactamente. Y la verificación es una cosa fundamental que, mira, no sabes cuánto agradecen los clientes después esa verificación, ¿no? Que al final, cuando ya van a tomar el pedido o cuando ya vamos a hacer la orden de compra o sí, vamos a hacer lo que sea, la persona de hecho le dice a uno, ay, ¿verdad que se me olvidó incluir que usted me había dicho tal cosa, ¿no? Porque uno verifica, ¿no? Verifica. sí. ¿Se acuerda que vamos a hablar? Ay, ¿verdad? Inclúyelo, por favor. Y fíjate que eso ayuda muchísimo. En mi experiencia en ventas, yo creo que es una de las habilidades que más recomiendo, la verificación. El estar seguros que estamos en la misma página que va Sí. para evitar reprocesos, evitar llanto, lágrimas, evitar problemas y sobre todo una cosa muy importante, mostrarte como profesional, ¿no? Que eres un profesional en las ventas. Sí, y que entendiste la necesidad del cliente, porque el Exactamente. momento que verificamos, pues ya el cliente está diciendo, sí, eso es cierto, usted me entiende perfectamente, Así es. qué me recomiendas? Y ahora Por podemos, ejemplo, sí, exactamente. sí, sí. Sí, Genial, listo chicos, entonces presencia, relacionamiento, preguntas, escucha, posicionamiento y verificación. Los 6 habilidades más críticas de un vendedor profesional. Muy bien, Manuel, de verdad ha sido un gusto tenerte en el episodio hoy de Vender Diferente Podcast. Antes de hacerte la última pregunta, cuéntanos rápidamente cómo podemos conectar contigo online y conocer un poquito más y tal vez comprar algunas copias de uno de tus bueno, libros.
Bueno, sería un honor que me hacen, gracias. Sería un honor que me hacen. Es muy fácil, entras a Google o ¿cómo se llama? A tu buscador de preferencia, Bing Ajá. o Opera, el que sea, y colocas Manuel Quiñones Manuel Quiñones con S, y te vas a dar cuenta que inmediatamente te despliega, sale mi foto, el posicionamiento, ¿sí? Presencia Inmediatamente. también. La presencia, exactamente. Y si Sí. no pasa eso, entonces www.manuelquiñones con S, con ñ también, manuelquiñones.com. Ahí está mi página, ahí tienes acceso, hay una pestaña de libros, ahí como me estás preguntando, y ahí están los libros, ahí está el resumen de los libros y están los enlaces hacia las editoriales. Entiéndeme que yo no manejo mi obra, la manejan son las editoriales, trabajo con varias editoriales y ellos son los que se encargan de ya todo el tema, ¿sí? De Sí. distribución, de ponerlo en tu casa, de que lo puedas leer online, como sea que sea. Entonces, para que lo sepas. Y la red social donde más me muevo, pues tú la dijiste desde el principio, es LinkedIn. LinkedIn. Y en LinkedIn estoy como Manuel Quiñones también, solamente Manuel Quiñones con S. Y pues hay un gran posicionamiento, así que no hay falla. Sí, entonces van a entrar a LinkedIn, chicos, y empezar a ver todos los videos geniales que Manuel está publicando todo el tiempo. Entonces, Manuel, la última pregunta, si tuvieras la oportunidad de volver en el tiempo y tener una conversación con el Manuel Quiñones que solamente tenía 20 años, ¿qué te aconsejarías? Bueno, yo me aconsejaría una cosa muy importante y ¿sabes qué es? Tener un poquito más de paciencia. Si tuviera 20 años, me le estuviera comentando. A los 20 años, yo creo que era una persona no inmadura como tal, porque pues vamos madurando toda la vida, pero sí un poco apresurada, ¿me entiendes mi punto? A querer que las cosas salgan ya, 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 ya Sí, por la misma juventud, ¿no? La misma juventud. Entonces estos tiempos exigen definitivamente que tengamos un poco más de paciencia porque los clientes no tienen mucho tiempo, están muy distraídos y aparte hay mucha competencia, ¿no? No es que antes no lo hubiera, pero ahora hay muchísima más. O sea, los medios son más, luego es más fácil que el cliente tome decisiones más rápido y de pronto obvie lo que yo le estoy diciendo, lo que yo estoy proponiendo. Luego, si tuviera 20 años y me lo dijera a mí mismo, yo lo único que le pediría es ten paciencia con los clientes, sigue insistiendo, insiste, y verás que se va a abrir más todavía de lo que se abrió para mí a los 20 años. Que fue muy bueno, fue muy sí. excelente, me llevó a muchos sitios, me llevó por todo el mundo. Le agradezco al Manuel de los 20 años tener ese ímpetu, tener eso, pero también obviamente se cometieron errores precisamente por lo que estoy diciendo, ¿no? Precisamente por lo que estoy diciendo, no tener un poquito de paciencia con los procesos de venta precisamente, Sí. ¿no? Con la decisión de compra de los clientes. A veces es un poco demorada, pero da frutos. Me encanta. Sí, siempre yo digo también necesitamos tener paciencia, disfrutar el proceso. Ese Claro, es claro, eso es disfrutar. importantísimo, Tenemos que disfrutar el proceso. Y pero pues, eso es la parte más agradable, Cris, sí, definitivamente, esa es la parte más agradable. así es. Ay, Manuel, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y gracias a todo el mundo de nuevo si este fue tu primera vez. Hay un montón de episodios pasados con muy buen contenido. Y les invito a mi página web Más Ventas B2B, donde pueden encontrar más información sobre todos sus entrenamientos in company y cursos online que tenemos en la página. Y pueden adquirir una copia de la venta disruptiva en laventadisruptiva.com. Y quedan pendientes de una sorpresa que voy a tener al final de este año, que definitivamente voy a estar difundiendo dentro del podcast. Y si conoces a alguien que tal vez no está logrando sus metas, objetivos en ventas, ¿ok? Tienen que revisar esas 6 habilidades más críticas de un vendedor profesional, porque chicos, estoy 100% de acuerdo con lo que Manuel ha combatido con nosotros. Son fundamentales, ¿vale? Entonces, muchas gracias de nuevo. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B, y recuerda, es tiempo para vender diferente.